Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un placer poder saludarles después de una semana en la que dejamos de compartir contenido, eh, hablando sobre llamamiento y hablando sobre esfuerzo, ¿cierto? Que fue lo último que vimos. Que si no lo vieron, vayan corriendo al canal porque sé que les va a bendecir. Y después vamos a poder entender también la secuencia del video del día de hoy, que vamos a hablar sobre el tema de la permanencia. Y muchos van a preguntarse, ¿qué es la permanencia? La permanencia es lo siguiente: acción de permanecer en un lugar o en un estado o en una condición específica. Y cuando yo vi esa definición dije, wow, acción de permanecer en un mismo lugar o en un mismo estado. Y la Biblia, ¿cierto? Como siempre nos vamos a la escritura, nos habla de permanencia en un sentido muy especial. En el libro de Juan capítulo 15, ¿cierto? Nos habla la famosa historia de la vid, ¿cierto? Hablando Jesús que, él, que él es la vid, nosotros los pámpanos y el Padre es el labrador y esa historia, esa figura literaria que el Señor ocupa, que es una parábola, ¿cierto? Que nos habla de la permanencia. Y en ese pasaje, eh, en reiteradas oportunidades el Señor habla de permanencia. Dice que nosotros somos las ramas, ¿cierto? Que permanecen en el árbol, que es la vid. Y por si acaso, si alguien nos saque una vid, es una lo que comúnmente se conoce como una parra, que es lo que da las uvas. Entonces, Jesús compara nuestras vidas como como el fruto, estando constantemente en una parra. Y dice que el padre, ¿cierto? Es el labrador, el que prepara la tierra, el que riega, ¿cierto? El que riega la parra, la vida en este caso, bíblicamente dicho, y que poda y que hace el trabajo, ¿cierto? De mantenimiento y todo eso. Pero a lo que voy es que Jesús dice en reiteradas oportunidades, el que permanece en mí, el que permanece en la vida. O sea, el que está constantemente en el mismo lugar. Es fructífero, lleva mucho fruto, comienza a madurar y el Padre es glorificado, ¿cierto? Porque separados de Dios nada se puede hacer, porque Jesús dice en ese pasaje, en ese mismo pasaje, dice, separados de mí nada podéis hacer. Y ve lo que es la permanencia constante, que nosotros podemos estar constantemente en el mismo lugar, siempre. ¿Y qué es ese lugar? Es su presencia. Estando con Él siempre, porque separados de Él nada se puede hacer. O si lo llevamos en un ejemplo gráfico, hay parejas, hay matrimonios que cuando comienzan la relación, lo único que quieren es estar juntos, es permanecer juntos. Lo mismo lo extrapolamos y lo llevamos al plano espiritual. Lo único que queremos nosotros, los hijos de Dios, que hemos tenido encuentros con Él, es permanecer en Él, es permanecer en su presencia, es permanecer en comunión con el Espíritu Santo, es permanecer constantemente en adoración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en Él, comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, el Señor nos comienza a revelar sus misterios, nos hace conocer su propósito y un sinfín de otras cosas. Pero más que eso, nosotros anhelamos y tenemos que permanecer en Él, estable, fijo y permanentemente, porque lo amamos, ¿cierto?
amamos estar con Él, amamos su presencia, amamos disfrutarle, amamos escucharle hablar. ¿Por qué? Porque entendemos que separados de su presencia no podemos hacer nada. Y hablando de amar, anhelar, ¿cierto? Estar en su presencia constantemente, permanecer en su presencia constantemente. Si nos vamos a la escritura, como siempre lo hacemos, 1 Corintios 13, el mismísimo apóstol Pablo dándonos cátedra acerca del amor. Al final del capítulo, el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros permanecemos en su presencia, cuando nosotros permanecemos en Él, y nada más que en Él, en nosotros va a haber fe, va a haber esperanza, pero va a haber amor. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros permanecemos anclados a Cristo, pese a los procesos, pese a las pruebas, pese a las situaciones difíciles, pese a todo, pese a que el mundo se nos cae a pedazos encima, nosotros permanecemos en Él porque lo amamos. ¿Cierto? Y permanecemos en su presencia porque lo amamos, permanecemos adorando porque lo amamos, permanecemos en comunión con Él constantemente. ¿Por qué? Porque lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Y su amor ha sido permanente. Hebreos 13:8 dice que siempre, comúnmente citamos también ese pasaje. Dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Permanente. Permanece siempre. Es el mismo, siempre. Y su amor es el mismo. Y nosotros, el amor que tenemos que tener hacia Cristo es el mismo, siempre, constantemente. Para permanecer constantemente y dar fruto y que Cristo sea glorificado, el Padre sea glorificado, tenemos que permanecer en amor. Amor hacia Dios y amor hacia los unos a los otros, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no permanecemos unidos a Dios y unidos a Cristo, no podemos llevar fruto, no maduramos y no se ve concretado el propósito completo de Dios con nosotros, y el propósito es que su nombre sea glorificado, ¿cierto? Y que nos use como puente. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Mucha gente dice que es por su capacidad, que es por su mérito, que es por su intelecto y un montón de otras cosas. Pero no es así. Es porque la gracia de Dios está sobre esa persona. Y hay otros que dicen, porque yo permanezco en Cristo, todo se da. Y es así. Cuando tú permaneces en Cristo, por muy procesado que sea, por muy expuesto a situaciones estés, todo va a permanecer firme. Recordemos que en otro pasaje de la Escritura, Mateo 7, final del capítulo, al final del Sermón del Monte, Jesús habla que el que practica cierto y hace lo que se enseña en Mateo 5, 6 y 7, va a ser comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron los ríos, los vientos, ¿cierto? Y que pese a todo la tempestad que hubo, la casa permaneció. Permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo. O sea, yendo un poco hacia lo que se comentaba hace momentos atrás, cuando tú permaneces fijo, estable en el Señor, aunque venga lo que venga, tú vas a estar firme. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios.
amas su propósito, amas lo que Él quiere hacer contigo. Y tu fe se ve fortalecida, ¿cierto? Y produce fruto y madurez. Entonces, para sintetizar, vemos lo importante que es la permanencia, vemos lo importante que es la permanencia de Cristo. Y si podemos englobar lo que hoy compartimos, es que cuando nosotros permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto, vamos a madurar, vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque lo amamos a Él, ¿cierto? Y amamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas y cómo Él se está manifestando y cómo Él está obrando y amamos ver el propósito de Dios cumplido sobre nosotros. Que eso es lo, dentro de tantas cosas, es un aspecto muy importante, ver el propósito de Dios cumplido en nosotros. Así que permanezcamos firmes en el Señor, permanezcamos constantes, busquemos su presencia, busquemos su rostro, adoremos con más ganas, que en medio del proceso de la adoración no mengue, sino que suba y se mantenga. Y constantemente suba y se mantenga. ¿Por qué? Porque eso también habla de permanencia. Que aún en medio del proceso, que en medio de la situación, tú sigues adorando y tu adoración es permanente. No fluctúa. Entonces, que, que esto que compartimos hoy pueda ser de bendición, de edificación para tu vida, que puedas compartirlo con otros que lo necesiten y que podamos ponerlo por práctica, porque no sirve de nada tenerlo acumulado en nuestro cerebro y no llevarlo a la práctica. Es tiempo de permanecer firmes, es tiempo de permanecer anclados a la palabra, anclados a la presencia de Dios, porque es ahí donde se sustenta toda nuestra vida. Espero que esta reflexión te sea de mucha bendición, de mucha edificación. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana con otra reflexión que sé que va a ser de bendición y de edificación para ti también. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Adiós.